En las pantallas la lectura bíblica de esta mañana central, que es Oseas 4:6. Y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Saben? Siempre me asombró lo duro que es este pasaje, lo crudo que está diciendo el Señor a su pueblo. Y no sé vos, mi hermano o mi hermana, pero sabés, yo alguna vez me pregunté lo siguiente: Juan, ¿qué te estás perdiendo al no escuchar a Dios en tu vida? Y la siguiente pregunta inmediata a esa fue: ¿cómo afecta esto mis decisiones y mi camino? Así que pregúntate, ¿qué te estás perdiendo al no escuchar a Dios en tu vida? Y después de mucho padecer, he llegado a entender que la importancia de escuchar a Dios no puede subestimarse. No puedes ignorar la voz del Señor. En tu vida diaria, todos los días, enfrentas constantemente decisiones que impactan tu camino y impactan tu destino eterno. Sin embargo, al ignorar la voz de Dios, te estás sumergiendo en la oscuridad espiritual. Uy, qué exagerado, pastor, la oscuridad espiritual. Sí, mi hermano, no te empezás a dar cuenta al principio. Te estás sumergiendo en la oscuridad espiritual. Esto es cuando vieron en las películas los buzos que se van metiendo en la profundidad del océano, y al principio hay luz, después menos luz, después apenas una luz, y después ya los rayos del sol no penetran y es oscuridad. Así muchas veces es como uno se va sumergiendo en la oscuridad espiritual. Y te estás alejando del camino de la verdad a la vez. Y sabes, hoy es mi deseo, Dios ha puesto en mi corazón, que puedas examinar conmigo los peligros de no escuchar a Dios y las consecuencias devastadoras que esto puede traer a tu vida. A veces tomamos las cosas muy superficialmente, y esa también es una treta del enemigo. En este versículo de Oseas nos ilustra dramáticamente las consecuencias de vivir sin escuchar a Dios. Y claramente establece el tema central de nuestra reflexión en el día de hoy. Porque necesitamos reflexionar entonces sobre cómo esta falta de escucha impacta directamente en nuestra vida. Cómo golpea nuestra vida. Comenzando por los peligros que enfrentamos al decidir no escuchar su voz. Y dije decidir, sí, porque a veces es nuestra decisión no hacerlo. Y vayamos entonces a los puntos de cuáles son los peligros de no escuchar a Dios. El Salmo 81, versos 11 y 12, allí leemos: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso, por eso los abandoné a la terquedad de su corazón, para que actuaran como mejor les parecía. Y vaya que lo hicieron, y vaya que así les fue también. Y como dice el Salmo, el no escuchar a Dios nos lleva a la oscuridad espiritual y nos aleja del camino de la verdad. Los peligros de no escuchar a Dios son evidentes en nuestra vida diaria. Cuando ignoramos sus advertencias divinas, nos adentramos en la oscuridad espiritual, perdiendo de vista el camino de la verdad.
ya que la falta de discernimiento, esa falta de discernimiento nos deja vulnerables cuando tomamos decisiones erróneas. Esas decisiones erróneas que pueden alejarnos de su voluntad. Además, rebelarnos contra la voz de Dios nos expone. ¿Nos expone a qué? Bueno, a perder su protección. Nos expone a perder su guía en nuestras vidas. Es crucial, mis amados, entender que al apartarnos de sus designios, nos estamos alejando también de su amor y nos estamos alejando de su cuidado, de su protección. La Biblia nos enseña a confiar en Dios con todo nuestro corazón, para evitar caer en esa trampa de la desobediencia. Por otro lado, la Biblia nos advierte sobre las consecuencias de rechazar su voz, dejándonos sin el amparo divino que tanto necesitamos. Como en Isaías 59:2, donde se nos recuerda que nuestras iniquidades nos han separado de Dios, nuestros pecados han ocultado su rostro de nosotros. En Isaías podemos leer: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Nos tiene en este día que quedar claro que ignorar las advertencias de Dios, las advertencias divinas, nos lleva a la oscuridad espiritual. ¿A dónde nos lleva? A la oscuridad espiritual. Bien. Tenemos que entender que la falta de discernimiento nos expone a decisiones erróneas. La Biblia allí en Proverbios dice, nos exhorta directamente a confiar en el Señor de todo corazón. Tenés que confiar en el Señor de todo corazón. Y tenés que aprender a no apoyarte en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Porque esta es engañosa muchas veces. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Porque Él va a enderezar nuestras sendas. Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. Y que nuestra rebelión contra la voz de Dios, ¿sabes qué pasa? Nos aleja de su protección. Isaías dice, porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel: en Él arrepentimiento y la calma está su salvación. Allí está la salvación. Allí está el poder evitar errores. En donde está la serenidad, en donde está la confianza, allí está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer, dice el profeta. Y entendemos estos riesgos, o entender estos riesgos, nos lleva a examinar más de cerca las consecuencias directas de alejarnos de la voluntad divina. Otro punto que nos lleva a correr el riesgo de no escuchar a Dios es el distanciamiento de la voluntad divina y la pérdida de bendiciones. El distanciamiento de la voluntad divina conlleva graves consecuencias en la vida del cristiano y en la vida de todo aquel que quizás no lo conozca, pero al estar distanciado está en riesgo. Porque al perder el sendero de la prosperidad, a perder la paz que Dios nos ofrece, nos comenzamos a sumergir en la insatisfacción y en la angustia. La desobediencia, por supuesto, nos aparta de experimentar la plenitud de vida que Jesús te ha prometido. Jesús te promete plenitud de vida, pero la desobediencia te la quita. Y nos priva de su amor, nos priva de su gracia abundante. Además, el no obedecer sus mandatos, nos estamos perdiendo la íntima comunión con Dios. Esa íntima comunión que tanto anhelamos en nuestro caminar diario. ¿Cuántos anhelan esa comunión con Dios? Levante su mano. De paso me doy cuenta que está despierto y escucha. Es esencial, iglesia, es esencial recordar las palabras de la Biblia.
Esas palabras que nos exhorta a obedecer la voz de Dios para recibir sus bendiciones y experimentar su gozo sobrenatural. Y por otro lado, nos recuerda que solo en Cristo vas a encontrar la verdadera vida. No la vas a hallar en ningún otro lugar. En Cristo encontramos la verdadera vida. Vida que solo puede ser alcanzada a través de una vida de obediencia. ¿A través de una vida de qué? Obediencia. Y rendición total a su voluntad. Tenemos que entender que al distanciarnos de su voluntad, algo de esto hablé el miércoles, nos estamos perdiendo el sendero de la prosperidad y de la paz. Y de la prosperidad no estoy hablando de la parte económica, sino de la prosperidad integral que como hijos de Dios debemos recibir. En Jeremías Dios está diciendo: lo que sí ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo ordene, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron, dice el Señor, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Y fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Yo no sé, mi hermano, si vos alguna vez te has dado cuenta que en vez de avanzar estás retrocediendo. Porque a veces es muy sutil de parte del enemigo hacerte ver esto. Dios nos está diciendo que la desobediencia nos hace perder la plenitud de la vida en Cristo. Jesús dice que el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero Él dice que Él ha venido para que tengan vida, para que vos tengas vida, mi amado, y la tengas no poquito, sino en abundancia. Amén. Y continúa diciendo que la falta de obediencia nos separa del amor y la comunión de Dios. Jesús dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Qué hermoso es tener a Cristo como morada en la vida. Saber que hay un lugar con quien ir a descansar, a recibir la paz, a dejar toda la suciedad del mundo que se nos pega. Vendremos a Él y haremos nuestra morada. Y a medida que nos alejamos de la voluntad de Dios y experimentamos la pérdida de sus bendiciones, nos volvemos también más vulnerables a las trampas del enemigo. Un tema crítico que quiero abordar ahora, porque el tercer punto de esta prédica es sobre la vulnerabilidad de las trampas del enemigo y el sufrimiento innecesario. ¿Vos sabés que a veces padeces innecesariamente? ¿Lo has pensado? Porque no tenemos a veces necesidad de sufrimiento, pero parece que se nos pega. Porque la vulnerabilidad a las trampas del enemigo es una realidad que no podemos ignorar. La tenemos que tener siempre presente. Estar atentos, al no estar firmes en la fe, nos convertimos en presa fácil para las tentaciones y el mal que acecha a nuestro alrededor. Estoy seguro que te ha sucedido. Estoy seguro que te ha sucedido. Seguramente no lo vas a admitir, pero has sido alguna vez presa fácil del enemigo, ¿verdad? Como lo he sido yo en alguna ocasión. Y tal como nos advierte la Biblia, la desobediencia, por otro lado, abre puertas a la opresión espiritual y emocional, dejándote vulnerable ante el ataque del enemigo. Además, la resistencia a la voz del Espíritu Santo nos lleva por un camino de ruina y de desolación, apartándonos de la paz, apartándonos de la comunión con Dios que tanto necesitamos. Yo no sé si sos consciente de cuánto necesitas tener comunión con Dios. Es imperativo que permanezcas vigilante, que permanezcas firme en la fe, mi amado,
mi amada, sujeto a la dirección, sujeto a la guía del Espíritu Santo para evitar caer en las artimañas del enemigo y así experimentar la plenitud de vida que Dios tiene para vos, que Dios tiene para todos nosotros. ¿Cuándo nos volvemos vulnerables? Qué buena pregunta. ¿Cuándo te volvés vulnerable? Y te volvés vulnerable cuando te volvés presa fácil para las tentaciones y el mal. Es cuando el apóstol Pedro escribe allí en su primera carta lo siguiente. Él dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Vos no sos el ombligo del mundo, mi amado. Todos podemos pasar o están pasando por la misma clase de sufrimientos, porque el diablo no descansa. Él no descansa, sus huestes no descansan. Vos dormís por la noche, pero Él no duerme. Y también tenemos que tener en cuenta que la desobediencia abre puertas a la opresión espiritual y emocional. Pablo dice allí en su carta a los Efesios que no des cabida al diablo. No des lugar al diablo. No le permitas un palmo al diablo trabajar sobre tu vida. No des lugar al diablo. Y por último, en este punto, no debemos ignorar que la resistencia a la voz del Espíritu Santo nos expone a la ruina. En Romanos, Pablo escribe y nos advierte sobre esto, de no resistir al Espíritu Santo. Dice que los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por ejemplo, al ignorar los mandatos de Dios sobre la honestidad y la integridad. ¿Sabes? Cuando ignoramos los mandatos de Dios sobre estas dos cosas, honestidad e integridad, podemos encontrarnos enfrentando no solo conflictos personales, sino también legales, demostrando así como la desobediencia puede y abre puertas a consecuencias destructivas. Muchas veces las personas inocentemente cometen actos que violan leyes y esas cosas pueden llegar a ser destructivas. Mi cuarto punto es que sepas sobre las consecuencias de no escuchar al Espíritu Santo. Porque cada vez que decides ignorar la guía del Espíritu Santo, te estás perdiendo el sustento, el alimento, te estás perdiendo la protección que podría prevenir las consecuencias graves. ¿Cuáles son esas consecuencias graves? Bueno, te lo digo. Las consecuencias de no escuchar al Espíritu Santo son profundas y significativas en toda vida del Hijo de Dios, en la vida diaria de cada uno de nosotros. Porque al alejarnos de su dirección, al no permitir que Él nos guíe, nos estamos apartando del camino de Dios y nos extraviamos en la oscuridad. Además, la falta de sensibilidad espiritual nos deja desprovistos de orientación, de discernimiento, en esos momentos críticos en donde necesitamos la cobertura del Espíritu Santo sobre nuestra vida, dejándonos vulnerables a las acechanzas, las artimañas del enemigo.
Y finalmente, la ausencia del Espíritu Santo nos deja desprotegidos ante las trampas del enemigo. Sin la armadura espiritual necesaria para resistir sus ataques, sos, como decía hace un ratito, una presa fácil. Es esencial cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo, permitiéndole a Él guiarnos, permitiéndole fortalecernos en todo momento para así experimentar esa plenitud de vida que Dios tiene preparada para vos, para mí y para todo aquel que es hijo del Señor. Y cuando no escuchás al Espíritu Santo, te alejás del camino de Dios. Y vuelvo a decirte, te perdés en la oscuridad. Juan 16:13 nos dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. ¿Solo lo que oiga de quién? Solo lo que oiga de su Padre, de Dios. Y eso es lo que anunciará las cosas por venir. Y cuando no escuchás al Espíritu Santo, la falta de sensibilidad espiritual nos deja sin guía en momentos críticos. En Gálatas 5, Pablo escribe: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿A cuánto les gusta hacer lo que quieren? Es una naturaleza humana, ¿no? Pero la Biblia dice que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ya como hijos de Dios no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Gracias, Señor, por tu gracia. Y por último, en este punto, la ausencia del Espíritu Santo te deja indefenso ante las trampas del enemigo. Efesios nos dice esta realidad: ¿contra quién peleamos? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Vos no luchás contra la persona. Vos luchás como soldado de Cristo contra las fuerzas espirituales malignas. ¿Amén? Amén. Mi quinto punto es que sepas qué arrastra la ausencia de paz y plenitud en el corazón. Porque la ausencia de paz y plenitud en tu corazón es una consecuencia inevitable de ignorar la voz del Espíritu Santo. Cuando vos sentís de que hay ausencia de paz, ausencia de plenitud en tu corazón, una luz amarilla se te tiene que encender, porque comienza a ser la consecuencia inevitable de ignorar la voz del Espíritu Santo. Al no cultivar una comunión íntima con Él, te encontrás vacío y te vas a encontrar desorientado. Además, al no prestar atención a la voz de Dios, te estás perdiendo la bendición de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y finalmente, la resistencia del Espíritu Santo te deja anhelando una satisfacción que nunca llega. ¿Saben cuántos cristianos insatisfechos que anhelan esa satisfacción pero que no les llega? Porque se resisten al Espíritu Santo. Y esto te deja insatisfecho y sin la plenitud que solo Él puede proporcionarte. Es crucial que busques la guía, es crucial que busques el consuelo del Espíritu Santo en tu vida, en todo momento, para encontrar esa paz, para encontrar esa plenitud que anhelás en tu corazón. ¿Qué problemáticas acarrea la ausencia de paz y plenitud en tu corazón? Quizás la conozcas, pero por las dudas te digo, en primer lugar, la falta de comunión con el Espíritu Santo nos aleja
y nos deja vacíos y desorientados. En segundo lugar, ignorar la voz de Dios nos priva de la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses dice al respecto que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestro corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la resistencia al Espíritu Santo nos deja anhelando una satisfacción que nunca llega. Jesús dice allí en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Y hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay un agua viva que está disponible para que vos bebas en todo momento, mi amado, mi amada. No la desperdicies. El sexto punto y último de mi prédica de hoy es sobre el debilitamiento espiritual y la falta de crecimiento. El título decía, ¿sabes de qué te estás perdiendo? No, te estás perdiendo de todo esto. Porque el debilitamiento espiritual y la falta de crecimiento son resultados directos de no escuchar al Espíritu Santo. La desobediencia entorpece nuestro crecimiento espiritual y nos estanca, te detiene, te achancha. Además, ignorar su voz nos deja sin el poder transformador de Dios. Y te priva de experimentar su gloria, te priva de disfrutar de su amor redentor. Por último, la resistencia al Espíritu nos hace vulnerables a la apostasía, a la frialdad espiritual, y nos lleva por un camino de desviación y alejamiento de la verdad. Y es esencial que permitas que el Espíritu Santo trabaje en vos, que vos permitas y lo dejes trabajar en vos, guiándote, fortaleciéndote en tu caminar con Dios, para de este modo evitar caer en la trampa de la desobediencia, porque la desobediencia es una trampa, y así entonces poder disfrutar, experimentar un crecimiento espiritual pleno y fructífero. Pablo enseña allí en 1 Timoteo 4:1-2 que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia endurecida. Mucha gente a lo largo de mi cristianismo, yo he visto abandonar la fe, y aún no puedo entender cómo uno puede abandonar la fe, con todo lo que recibe del Señor, con todo lo que Dios hace por cada uno. Cómo en algún momento pueden abandonar la fe para seguir inspiraciones engañosas, como dice la palabra, para seguir doctrinas diabólicas, enseñanzas que provienen de gente engañosa, embustera, hipócritas, que realmente tienen esa conciencia endurecida y que no le entran las balas ni que le apunten con un cañón. Mis amados, es momento de reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Es tiempo de hacerlo. Y de nuestra disposición a escuchar su voz. Debemos estar atentos a las advertencias divinas y debemos buscar discernimiento en nuestras decisiones diarias. Por más simple que sea lo que tengas que decidir, siempre va a ser mejor si tomás la decisión escuchando
la voz del Espíritu Santo. Reflexioná sobre cómo podés fortalecer tu fe para estar mejor preparado, y para resistir las tentaciones, para resistir los ataques del enemigo. Que no seas una presa fácil. Busca siempre la guía del Espíritu Santo y apoyándote en la comunidad de fe, en el que tenés a tu lado, en tu líder de célula, en la pastoral de la iglesia, tu comunidad de fe, para fortalecer ese caminar espiritual que tenés que andar. La obediencia a la voz de Dios nos protege de la ruina y nos guía. La voz de Dios te guía hacia la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. Sobre este mundo no hay nada que pueda ofrecerte lo que Dios te ofrece. Que este mensaje te motive, mi amado, mi amada, a buscar una relación más profunda con Dios y a comprometerte con Dios, a seguir su voluntad en todas las áreas de tu vida. Amén. Muy bien, entonces, para finalizar en esta mañana, te presenté que al apartarte de Dios y rechazar su presencia en tu vida, te estás perdiendo grandes bendiciones. ¿Sabes qué te estás perdiendo? Te estás perdiendo grandes bendiciones. Y es crucial reconocer la importancia de mantener una relación cercana con Dios para acceder a todas las oportunidades, a todos los beneficios que Él tiene reservados para tu vida. Y no perderte nada de lo que tiene preparado para vos. Así que comprometete, no solo hoy a escuchar, sino comprometete a actuar según la palabra de Dios, renovando tu relación con Él y por supuesto asegurándote de que tus acciones reflejen lo que Él tiene en su voluntad. Y es mi oración que cada día, cada decisión que tomes te acerque más a Él, aprovechando cada oportunidad para demostrar tu fe mediante tus obras. Que este día, mi amada iglesia, sea un recordatorio de la necesidad, esa necesidad de mantenerte cerca de Dios. Tenés que sentir, tiene que arder en vos la necesidad de estar cerca de Dios, escuchando su voz y siguiendo su dirección en todo momento. Que su Espíritu Santo te guíe, que su Espíritu Santo fortalezca, mi amado, mi amada, tu vida mientras buscas vivir en obediencia a su palabra. Quiero que te des cuenta de lo que te estás perdiendo. De lo que te estás perdiendo por no ser obediente, por no escuchar la voz de Dios. Oh Señor, gracias por este tiempo. Dios te bendiga, iglesia.